Crímenes, suicidios y fantasmas. La leyenda negra del Hotel Cecil, que no tiene habitaciones sin salpicaduras de sangre. La muerte de la joven Elisa Lam, cuyo cuerpo apareció en un tanque de agua en la terraza del establecimiento, después de una conducta extraña en un ascensor, alimentó la leyenda negra del edificio de 19 pisos del peligroso barrio Skid Row de Los Ángeles. El caso se sumó a los 14 suicidios y 7 crímenes comprobados, los 2 asesinos seriales que tuvo entre sus huéspedes y los espectros en sus ventanas, oscuros personajes del delito, asesinos en serie, gente cansada de la vida y fantasmas malévolos habitan la historia del Hotel Cecil, en el corazón de la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos. Entre sus paredes, una realidad sórdida y sangrienta se conjuga con la imaginación más desenfrenada. Prostitución, robos, comercio de drogas, suicidios, homicidios, violaciones y hasta fenómenos paranormales, atribuidos a espíritus malignos, han convivido durante décadas con los audaces huéspedes que sobreviven a su maldición. También llamado Hotel Muerte o El Suicida, este imponente edificio de macabra reputación se ha convertido en uno de los protagonistas de la nueva miniserie de Netflix, Escena del Crimen, Desaparición en el Hotel Cecil. El documental, del género del True Crime, narra el caso de Elisa Lam, una joven turista de 21 años, que apareció muerta en uno de los gigantescos tanques de agua del edificio, en el año 2013. El misterio sobre su muerte se popularizó luego de que se difundiera un video, captado por las cámaras de seguridad del hotel, donde se la ve aterrada poco antes de desaparecer. Esas imágenes, que ponen los pelos de punta, siguen suscitando, hasta el día de hoy, todo tipo de especulaciones e intrigas. Pero lo cierto es que esa no fue la única muerte a la que estuvo ligado el hotel. Las desgracias, desde su inauguración, se cuentan por docenas. Es por ello que la historia del hotel maldito merece ser contada. El caso de Elisa Lam, que puso la lupa sobre el Hotel Cecil, nace una leyenda negra. Había una vez, allá por el año 1924, 3 empresarios hoteleros, William Banks Hanner, Charles L. Dix y Robert H. Shops, que querían construir un magnífico hotel en el centro de la ciudad de Los Ángeles, más exactamente en el número 640 de la calle S. Main Street. Lo bautizaron Hotel Cecil y tenía como objetivo albergar a turistas y ejecutivos de negocios de alto perfil. El diseñador encargado de plasmar el estilo arquitectónico Box Arts fue Lloyd Lester Smith. El responsable de construirlo fue Bebu Dabu Paden. Enormes placas de mármol, magníficos vitrales, macetas con palmeras y estatuas de alabastro se dieron cita en el opulento lobby. El edificio contaba con 19 plantas y 700 habitaciones. Edificarlo costó $1,5 millones y el total de la inversión alcanzó los $2,5 millones, el equivalente a unos $39 millones actuales. El Cecil se inauguró en el año 1927. No pasó mucho tiempo hasta que sus dueños enfrentaron el primer desafío, la Gran Depresión de 1929. La tremenda crisis económica puso en stand-by los glamorosos objetivos del hotel. Los empresarios llegaron a la conclusión que para sobrevivir deberían abaratar los precios y alquilar las habitaciones a largo plazo. Desnaturalizada la clientela para la que había sido concebido, en un par de años, el lugar se transformó en un sitio donde pululaban, sin control, personajes siniestros. La policía no patrullaba la zona y devino en un auténtico antro de prostitución y drogas. El hotel, que aspiraba a ser un 5 estrellas, había quedado en el camino y se había convertido en un sucio y peligroso hospedaje que no llegaba a las 2 estrellas. En los años 40, hubo un intento para que el Cecil recobrara algo de su elegante nacimiento, pero fue inútil. El área que lo rodea, Skid Row, era una zona roja que se había poblado de indigentes y marginales.
Unos 10.000 vagabundos vivían en las cercanías del hotel, que se volvió un punto de encuentro cotidiano para prostitutas, amantes ilegales de bajo presupuesto, adictos perdidos y asesinos. Por esos años, los criminales que eran detenidos por la policía solían compartir una particularidad: ser residentes habituales del Hotel Cecil. Todo esto, condimentado con la alta tasa de suicidios que ostentaba el edificio, fueron configurando un legajo funesto. El majestuoso y brillante mármol del lobby no podría acallar la pésima fama adquirida. Ambiente sórdido. Por los años 40, solía decirse que si no tenías dinero y estabas desesperado, el Hotel Cecil era el sitio adecuado para ir a para acabar con todo. También era ideal para cualquier actividad ilícita. Con cientos de habitaciones, cero control y rodeado de tugurios, el Cecil prometía ser el epicentro de las crónicas policiales sin causar demasiado alboroto. El primer suicidio que quedó documentado fue en el año 1931. Un pasajero llamado Dauka Norton, que tenía 46 años y se había registrado con otro nombre, murió en su habitación luego de haber ingerido veneno en cápsulas. En 1932, Benjamin Dodich, de 25 años, fue encontrado por una mucama del hotel. Se había disparado en la cabeza. En julio de 1934, el sargento del Cuerpo Médico del Ejército norteamericano, Louis Borden, de 53 años, se rebanó el cuello en su habitación con una navaja, luego de escribir varias notas suicidas. En marzo de 1937, Grace Magro cayó de una ventana del 9º piso y su cadáver quedó enredado en los cables telefónicos. No se pudo comprobar si fue un suicidio o un homicidio. En enero de 1938, el bombero de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, Roy Thompson, de 35 años, saltó del último piso y cayó sobre el techo de vidrio de un edificio vecino. En mayo de 1939, el oficial de la Armada, Erwin Nablett, de 39 años, fue hallado muerto luego de haber ingerido veneno. En enero de 1940, la maestra Dorothy Seger, de 45 años, también tomó veneno para terminar con su vida. En septiembre de 1944, Dorothy Jean Parcell, de 19 años, que compartía su cuarto con su novio, comenzó a sentirse mal. Como no quería despertar a su pareja, se metió en el baño. Allí, sorpresivamente, según declaró, dio a luz a un bebé. Como pensó que estaba muerto, lo arrojó por la ventana. El pequeño cuerpo cayó en el edificio contiguo. Se defendió diciendo que no sabía que estaba embarazada. Fue acusada de asesinato, pero exculpada por demencia. En 1947, Robert Smith, de 35 años, se tiró de una de las ventanas del 7º piso. Ya para ese entonces habían sido tantos los suicidios que al edificio se lo llamaba informalmente el Suicida. El primer asesinato al que se lo asocia data del año 1947. Elizabeth Short fue vista por última vez con vida tomando una copa en el bar del Cecil. El 15 de enero de 1947 fue hallada en un baldío brutalmente asesinada. Pocos días antes del asesinato se había estrenado la película La Dahlia Azul, que trataba de la desaparición de una chica a la que luego encontraron muerta. Como la bella camarera Elizabeth Short, de 22 años, pelo castaño y ojos azules, siempre se vestía con tonos oscuros, fue bautizada por la prensa como la Dahlia Negra. Elizabeth había llegado a Los Ángeles, con 19 años, para acercarse a Hollywood. Soñaba con ser actriz. Los 6 meses previos a su muerte vivió en pensiones, y todo lo que ganaba como camarera se lo gastaba en ropa y maquillaje. Fantaseaba con que alguien del espectáculo la descubriera, pero la muerte la encontró antes. Su cuerpo vilmente maltratado fue hallado por una vecina del lugar. Pensó que era un maniquí roto, pero en realidad era su cadáver seccionado en 2. Tenía la cara cortada desde los labios hasta las orejas y le habían arrancado el corazón, el bazo y los intestinos.
Su torso estaba tendido de espaldas con sus manos por encima de la cabeza, en una extraña posición. La autopsia indicó que tenía marcas por ataduras, con una cuerda en muñecas y tobillos. Eso sugería que había estado maniatada y que había sido torturada durante 3 días. El 23 de enero de 1947, su asesino llamó al editor del periódico Los Angeles Examiner. Dijo estar preocupado porque no estaban cubriendo la noticia del crimen. Anticipó que les iba a enviar elementos pertenecientes a la víctima. Al día siguiente, llegó al diario un paquete que contenía su certificado de nacimiento, fotografías y una agenda que tenía escrito en su tapa el nombre de Mark Hansen. Hansen y otros muchos hombres fueron considerados sospechosos. Por distintos motivos y coartadas, nada pudo comprobarse. El último que la vio con vida fue el recepcionista del Hotel Cecil, a las 10 de la noche del día 9 de enero. Cuando ella dejó el bar, cruzó el lobby y salió a la calle. El sospechoso más llamativo de este caso fue un médico millonario, George Hodel. Su propio hijo, el investigador privado, Steve Hodel, descubrió en un álbum de su padre, en 1999, una foto de Elizabeth Short. Empezó a investigar y terminó convencido de que su padre era quien había asesinado a la Dalia Negra. Los indicios que lo llevaron a semejante certeza fueron los siguientes. George Hodel era médico y tenía los conocimientos requeridos para los cortes que sufrió el cadáver. Su consultorio médico estaba situado a 2 cuadras del Cecil. Varios testigos dijeron haberlos visto juntos. Una hija lo había denunciado por abuso sexual. La posición del cadáver le recordaba a un cuadro llamado El Minotauro, cuyo autor Man Ray era un amigo cercano de su padre. El auto que vieron los vecinos en la escena era muy parecido al de George. Un detalle más, su padre había estado, justo en esos días, solo en la mansión que poseían en Hollywood. Además, Hodel descubrió que la policía había vigilado la casa de su padre porque era un firme sospechoso. En las grabaciones que le hicieron, George Holden hablaba de abortos clandestinos y decía saber que la policía lo consideraba el asesino de la Dalia Negra. Según Steve, las autoridades tenían pruebas, pero no lo apresaron porque temían que destapara una serie de tratos ilegales que había entre médicos abortistas y agentes policiales. Más saltos al vacío y crímenes. En octubre de 1954, Helen Gurney, de 55 años, empleada de una firma papelera, se arrojó del 7º piso. Estaba registrada con otro nombre. El 11 de febrero de 1962, Julia Frances Moore, de 50, saltó desde el del 8º y su cuerpo golpeó contra la baranda del 2º. El mismo año, en el mes de octubre, Pauline Otten, de 27 años, después de discutir con su marido, se lanzó de la ventana del 9º. En su caída mató a un peatón llamado George Giannini, de 65 años. El 4 de junio de 1964, hubo otro homicidio. Goldie Osgood era una operadora telefónica del hotel, ya retirada, que continuaba viviendo allí. La anciana de 79 años era muy apreciada por todos los residentes permanentes. Su principal entretenimiento era darle de comer a las palomas. Fue encontrada muerta en su cuarto. Había sido violada, apuñalada y estrangulada con una alfombra con compa. Su dormitorio, además, había sido saqueado. Sus vecinos de habitación dijeron que la habían visto momentos antes de ser asesinada. Pocas horas después del crimen, un hombre llamado Jacques B. Ellinger, de 29 años, fue detenido y acusado por el hecho. Había sido visto caminando cerca de donde ella estaba alimentando a los pájaros y tenía la ropa manchada con sangre. No hubo demasiado empeño oficial para dilucidar el caso y, en poco tiempo, el acusado fue absuelto. La agenda de suicidios y crímenes continuó. En diciembre de 1975, una mujer no identificada por los medios se tiró desde el piso 12. Tenía 23 años,
se había registrado como Alison Lowell y estaba alojada en la habitación 327. En 1976, Jeffrey Thomas Paley, de 26 años, compró un rifle y subió a la azotea. Desde esa altura disparó 15 tiros hacia abajo, a la calle. Por suerte nadie salió herido. El huésped bañado en sangre. Entre 1984 y 1985, vivió en el Hotel Cecil uno de los asesinos en serie más sanguinarios de California, Richard Ramírez. Cuentan las crónicas negras que un día Ramírez llegó al hotel bañado en sangre, pero nadie reparó en él. En ese mal ambiente nada llamaba la atención. Un barrio abandonado por la policía y asolado por el crimen era ideal para camuflar las peores intenciones. Ramírez merodeaba y acechaba a sus víctimas en la zona de Skid Row, cercana al hotel. Por eso, había elegido hospedarse allí. Se cree que fue durante su prolongada estadía en el Cecil que cometió gran parte de sus asesinatos y que el alojamiento funcionó como su base de operaciones. El temible personaje, que se autoproclamaba admirador de Satanás, se instaló en el piso 14, donde vivían los residentes de períodos largos. Pagaba $14 la noche y mató a 14 personas. Fue detenido en 1985, gracias a que una de sus víctimas sobrevivió y pudo describirlo, y condenado en 1989. Murió en 2013, el mismo año en que Elisa Lam fue hallada muerta dentro del depósito de agua. Para los arquitectos de leyendas urbanas, Elisa podría haber sido poseída por la mente diabólica de Ramírez, quien la habría conducido hasta su zambullida final. En el año 1988, el comerciante Robert Sullivan, de 28 años, fue arrestado en el hotel. Era otro asesino. En su casa había sido hallado el cuerpo de su pareja, la enfermera Terry Francis Craig. La historia de Ramírez atrajo la atención de otro depredador serial, el periodista austríaco Jack Unterweger. Unterweger había sido condenado por haber estrangulado, en 1974, a una prostituta de 18 años. Pero en la cárcel se había mostrado arrepentido y había descubierto su talento literario. Tras los barrotes, se dedicó a escribir poesías, cuentos, obras de teatro y una autobiografía. Se volvió muy popular y los intelectuales de su país, entre ellos la escritora feminista, luego ganadora del Nobel, Elfriede Jelinek, pidieron su liberación. Decían era un verdadero ejemplo de rehabilitación para mostrarle al mundo. En 1990, luego de 15 años de prisión, Jack Unterweger fue puesto en libertad. Era una celebridad que solían invitar a los programas de televisión. Unterweger se empezó a dedicar al periodismo. En 1991, una revista austríaca lo contrató para escribir un artículo sobre un crimen que había sucedido en Los Ángeles. Querían también que comparara el tema de la prostitución en Europa y en los Estados Unidos. Unterweger viajó a Los Ángeles y eligió el Hotel Cecil para alojarse con la excusa de documentar mejor su historia. En realidad era un guiño de admiración a su maestro Ramírez. Unterweger comenzó a patrullar los barrios rojos junto a la policía. Durante esos días, a espaldas de la ley, violó y estranguló con sus propios corpiños a 3 prostitutas. Cuando volvió a Europa, las autoridades comenzaron a sospechar de él por estos 3 crímenes que habían sucedido en el extranjero. El FBI comenzó a seguirlo. Había vuelto para asesinar en los 2 continentes. Fue arrestado en Miami en febrero de 1992 y acusado de un total de 12 asesinatos. Fue condenado a cadena perpetua y se suicidó, colgándose en su celda, el mismo día en que escuchó su sentencia. Los últimos casos, que sepamos, el 1 de septiembre de 1992, en el callejón trasero del Cecil, fue hallado muerto un hombre que habría caído del piso 15. Tenía entre 20 y 30 años y nunca se supo su nombre. Después de un periodo sin grandes novedades, en el 2007, gran parte del hotel fue renovado. Era lógico, el edificio había cambiado de manos. En 2011,
dejó de llamarse Cecil y fue rebautizado como Stay on Main. Pero seguía siendo un hotel de bajo presupuesto al que le habían sumado unos pequeños departamentos de alquiler. Ese año crearon también, para evitar a los fanáticos del morbo, una nueva web, stayonmain.com. El antiguo sitio de cecilhotel.com desapareció de Internet a finales del 2013, luego de la muerte de Elisa Lam. Pero lo cierto es que para la época en que la joven desapareció, el edificio seguía manteniendo el letrero original donde se leía Hotel Cecil y la antigua publicidad al costado del edificio. El 19 de febrero de 2013 fue hallado el cuerpo de Elisa Lam y los peritos forenses catalogaron su muerte como un ahogamiento producto de un brote por su bipolaridad. Aseguraron que no había indicios de que hubiera sido un asesinato, ni que hubiera habido intento de violación. Sin embargo, son muchos los que se niegan a creerlo. Encuentran, casi imposible, que Elisa hubiera podido subir al tanque de la terraza sin que sonara ninguna alarma, lo hubiera destapado y se hubiera lanzado, desnuda y en la oscuridad, al agua. Sospechan que, esa noche, podría haber habido alguien más involucrado. Los seguidores fanáticos del caso también hablan de conspiraciones estatales, de juegos peligrosos y de magia negra. Por un lado, porque el video, que tiene todas las virtudes de un guión de Hollywood, alimenta muchas de las ideas descabelladas que circulan. Por otro, porque el caso nunca tuvo una resolución racional que conformara a todos. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y comparte. Gracias por tu apoyo.